Buenas tardes con las personas que nos honran por su presencia. Especialmente agradezco al profesor Ríos por la invitación y aquí nuevamente para poder conversar en estos minutos sobre un tema muy importante en el marco del certamen de criminología. El título es bastante sugestivo: la filosofía y el crimen. Naturalmente sería muy ampuloso tocar, incluso en su resumen, este tema. Sin embargo, voy a tratar de condensar sobre un punto específico. Esto es que hay ciertas manifestaciones del crimen que espiritualmente son inmanentes al ser humano por el solo hecho de ser como tal, por ser humano, hombre. Y están al margen de las posibilidades de prevención, de lucha a través de controles sociales formales, etc. De lo contrario, el hombre dejaría de ser como tal, pasaría a ser bestia o Dios. Justamente en esto reside la misma existencia del derecho penal. Si no hay crimen, delitos, no tendría sentido que estemos acá. El derecho penal, la política criminal, no tiene como objetivo, aun cuando quisiera, acabar con la delincuencia. ¿Quién cava su propia fosa? Nadie. Lo que desea la política criminal, con ayuda de la criminología, por supuesto, es mantener a niveles tolerables la delincuencia de modo que haya desarrollo del ciudadano. Pero nada más que eso. De modo que esta exposición se circunscribe precisamente a esos rasgos característicos inmanentes desde el aspecto espiritual de cierto tipo de delincuentes. Específicamente de los delincuentes por convicción y conciencia. Un poco para entrar en el tema de la importancia de la filosofía para abordar ciertos puntos, y escuchando a una de las participantes en este foro, en esta discusión, las mujeres abordan de manera diferente los problemas, eso es cierto. Y hay una ascendencia europeo-continental de la filosofía, desde la filosofía clásica, antigua, socrática, platónica en particular. Platón agradecía varias cosas. Uno, de haber nacido griego y no bárbaro o extranjero. Haber nacido libre y no esclavo. Haber nacido hombre y no mujer, y haber nacido en el siglo de Sócrates, porque fue su maestro. Hay que recordar que históricamente, y en la historia de la misma filosofía, tenemos pocas filósofas, con excepción de Diotima, Aspasia, y muy pocas, que participaban naturalmente con mucha sapiencia, con muchos conocimientos en las discusiones filosóficas antiguas. Pero eso es la percepción en Europa, mientras aquí en el Perú una gran cultura
se fue desarrollando puede ser a igual o superior, no hay que dejar de tomar en cuenta, por ejemplo, a la señora de Cao, a las capulinas en el norte, las huancas en el centro, que hasta ahora se sobreponen a los varones. Nuestra sociedad peruana ha crecido dándole un lugar trascendental a las mujeres. El romanticismo y las cosas por debajo del hombre, una percepción diferente, proviene ya de Europa con la invasión de los españoles y todas las cosas que ocurrieron en este lugar del mundo. Bien, eso solo para complementar alguna reflexión de lo que había estado escuchando. Bueno, las tesis criminológicas, como la concepción biológica desde Lombroso, Garófalo, la concepción psicológica, las concepciones sociológicas, el invento de los delincuentes de cuello blanco en Sutherland, con Hulsmann, la victimización, o las teorías sociológicas de Durkheim, Parson, Merton, todas ellas explican desde distintas perspectivas el crimen, y esto sirve para poder contrarrestar, luchar adecuadamente, y que la política criminal dé un horizonte con sentido, con reflexión, con razón, no como se hace en el Perú, y muy bien lo ha destacado el profesor Ríos, una política penal sin base empírica, sin estudios. Estos avances de la criminología a partir de distintas perspectivas, sin embargo, no pueden o tienen un límite infranqueable en la misma esencia humana, como estaba manifestando, que es imposible ir contra ella. Más o menos es un determinismo, si queremos hacer un paralelo con el determinismo biologicista de Lombroso, Garófalo, a un determinismo espiritual. Y eso se da en todas las regiones del mundo, en todos los países. Aún en los países que han superado bastante la delincuencia, Noruega, Finlandia, Holanda. Si no habría ya delincuencia, no hay el pulso que mueve la sociedad. Si en algún momento llegamos a delincuencia cero, algo ha pasado. Ya no necesitamos abogados, todos nos volvemos ángeles, la vida sería muy aburrida totalmente, el derecho penal prácticamente se reduciría a nada. La delincuencia crea mucho trabajo, hay gente que gana bastante con los casos, podemos ver ahora, existen jueces, el sistema penitenciario. ¿Podrían ustedes idear una sociedad sin ella? No, los abogados son ricos, casi como los futbolistas. Imagínense, la delincuencia es cofuncional a toda sociedad, es parte necesaria, inherente. Lo que quiero ir en particular es a lo que ha anunciado la delincuencia por convicción y por conciencia. Esto merece un recorrido, una reflexión discursiva a partir del existencialismo, una corriente filosófica que se ha estado asentando a finales del siglo XIX y el siglo XX,
que es la respuesta a las posturas nociológicas muy desarrolladas que llegaron a su máxima expresión con Kant, la crítica de la razón pura, o con Hegel en la fenomenología del espíritu y en la filosofía del derecho, etc. El existencialismo es bastante amplio, pero especialmente me llamó la atención desde hace muchísimos años la filosofía sartreana, cuya fuente de inspiración Sartre fue discípulo de Husserl, y la fenomenología explicada o entendida para poder comprender todo lo que es lo que fue el pensamiento de la posguerra. La conciencia final está lanzada, está escupitada, o gravemente, en un término más rudo, vomitada a la sociedad. Cada uno de nosotros no somos yo, sino usted es una conciencia que está en el plano social, en su relación y en sus peligros. Y esta conciencia es libre, es decidida, de tal manera que estamos obligados a elegir. Cuando nacemos, y esta es una frase de Sartre, del existencialismo, es un humanismo de 1946, posterior a la obra El ser y la nada de 1943, que dice: la existencia precede a la esencia. Cuando nosotros nacemos, no sabemos qué somos ni para qué somos. Mientras en relación a los otros seres, al gato, al perro, claro, de 4 patas, a las montañas o a los animales, ellos van a ser siempre así. El gato es gato siempre, salvo que los gatos se reúnen y comiencen a hacer protestas, ya sería distinto. Se sabe qué cosa es y para qué es. Esto quiere decir que su esencia le precede a su existencia. En cambio, cuando el hombre nace, no sabemos qué es ni para qué es. Es una incógnita. Cuando nace un ser humano, puede ser que sea la Madre Teresa, Juan Pablo II, puede ser también Jack el Destripador o Hitler. Realmente es algo que se va a ir realizando en el transcurso del tiempo. De modo que el hombre nace siendo una nada y se va eligiendo en el tiempo. Esta elección del tiempo es lo que hace de su esencia, y esta esencia no es sino ser un proyecto. En este proyecto de realización, al cual lo denomina Sartre en El ser y la nada, como el ser para sí, mientras que su pasado, su existencia es un ser en sí. El ser en sí no cambia, al cual podríamos llamar una montaña, un río. El ser en sí no cambia, en cambio el ser para sí está sujeto a las proyecciones hacia el futuro. En caso de los hombres existe también un aspecto particular que no cambia, y eso es su historia, y el derecho penal se encuentra en el ser en sí, lo que es. El proceso penal reconstruye una historia y la historia no cambia. A eso se denomina lo que es. Y cuando es proyecto,
y aquí viene la nada. El proyecto es hacia el futuro, y el presente, como el hombre está expectorado hacia el mundo, el presente todavía no lo es. Por lo tanto, nosotros estamos inmiscuidos o estamos obligados a los objetivos, a las metas toda la vida. Probablemente ustedes algo van a hacer más tarde, están estudiando Derecho, no sé por qué ni para qué, pero están estudiando Derecho. Quizás no se pregunten tanto por su vida, para qué ni por qué, pero ya están en el mundo y las cosas son para adelante. En ese ser de proyecto es que el hombre decide elegir o ser elegido. El ser libre y elegir angustia al hombre. Lo angustia porque trata de ser particular, trata de tener ideas particulares, independientes. Mientras si usted es devorado por la realidad, enajenado, alguien lo elige. Por ejemplo, el capitalismo le hace muy consumista y usted no elige. Elige lo que no elige, qué cosa comprar, qué cosa comer. Usted es un ser elegido, de modo que no hay casi ningún problema con usted, porque el cerdo está contento cuando la barriga está llena y gruñe cuando le falta algo y considera que su vida es así. En cambio, a lo que Heidegger consideraría la vida auténtica, el otro lado es la continua elección del ser proyectivo, y en esta elección es que algunos delincuentes tratan de cambiar las estructuras sociales. El delincuente por convicción justamente tiene una particularidad, que no está a gusto con en donde está. Quiere modificar, por ejemplo, el sistema democrático o el sistema comunista o el monárquico, el oligárquico, etc. Ese hace historia y se van a presentar en todos los tipos de sociedad, aun cuando éstas tengan buena economía, no haya mucha delincuencia, porque el hombre es un ser infeliz por naturaleza. No está contento con lo que tiene. Si tiene una mujer, quiere otra. Si tiene una casa, quiere otra casa, y así sucesivamente. Es una máquina deseante. Por ser una máquina deseante, si tuviéramos un sistema perfecto, el Perú pueda con sus materias primas tener buena industria, podemos tener una economía grande, grandes universidades, bibliotecas, etc. Pero no todos van a estar contentos y se forman los delincuentes por convicción, no por las necesidades, no porque le falta algo, sino que es la razón de ser del humano, y en esto la criminología no puede, ni ninguna tesis va a poder con ellos. Y tratan de modificar el sistema, y esa es la negación necesaria de un sistema. Aquí podemos contar con los que han impulsado el desarrollo histórico desde el esclavismo, feudalismo, capitalismo, etc. Sin ellos la historia se paraliza, nos quedaríamos en el esclavismo, y siempre son enemigos. Eso para que estén atentos. Estos delincuentes podrían traducirse también en la nefasta historia, entre comillas, de los nazis. Muchos dicen, pero ¿por qué
grandes personajes científicos, filósofos y juristas se acomodaron a las ideas nazis. ¿Cómo podría ser entendido? Eso no puede ser entendido simplemente con la criminología de Lombroso, Garofalo, Ferre, de Hulsmann, de Sutherland o Merton, de todos los religiosos de la criminología. No. Carl Schmitt, un gran teórico del constitucionalismo. Podemos citar también a Mesga, a Damm, Schaffstein, toda la escuela de Kiel alemana. Todas esas personas se unieron al nazismo, pero grandes personajes. Eso no es simplemente porque todos tenemos tendencias hacia lo ilícito. Todos somos potenciales delincuentes, hasta cierto punto, porque somos humanos. Se debía la unión, el acercamiento y la defensa del sistema nacional socialista precisamente a que eran delincuentes por convicción. Sus bases ideológicas eran tan fuertes que luchaban por apoderarse del mundo. Eso es normal en el ser humano, su característica egoísta. Estos delincuentes son necesarios, y Heidegger era el pensamiento, es el personaje, es el filósofo del nacionalsocialismo. Pero anda, ve a Heidegger. Ay, Dios mío, pero ¿cómo Heidegger pudo unirse a este tipo de delincuentes? Esa es una observación muy simplista, ¿no? Cómo los grandes pensadores alemanes de esos tiempos estuvieron con el nazismo. Entonces hay que llorar. No, merece un abordamiento menos emocional y a partir de los rasgos característicos del humano imperfecto, y esa es su perfección para que exista el derecho penal, para que estemos presentes. ¿Y por qué llegaron a ese punto estos grandes pensadores? Necesariamente debido a su realización del ser proyectivo, de ese ser que estamos explicando que no es nada, su esencia se va haciendo, su existencia precede a su esencia. Eso es lo que fundamenta a ese tipo de delincuentes, a partir de la filosofía. Y los delincuentes por conciencia, por su lado, son menos problemáticos o menos riesgosos, y podemos citar, por ejemplo, a los testigos de Jehová, a los sabatistas, por decir, también a los católicos extremos, ¿no? Hagamos un ejemplo, pongamos un ejemplo. Un juez que es dedicado, que es muy asiduo católico, es juez de familia para mala suerte, le llega un caso de divorcio y dice, bueno, si Dios ha unido a esta pareja, el hombre no lo puede separar, entonces no puedo hacer esto, pero es delito no administrar justicia y lo pueden procesar por negarse a administrar justicia, pero habría una objeción de conciencia y tendría que ser tratado quizás a nivel de culpabilidad para poder excluir responsabilidad a ese tipo de personas. Los delincuentes por conciencia no buscan la transformación social como los delincuentes por convicción, pero son delincuentes muy interesantes. El sabatista, por ejemplo, no quiere ir a trabajar los sábados, puede presentar objeción de conciencia ya en el ámbito laboral o en el derecho electoral. Bueno, usted no es democrático, no hace problemas, pero no está de acuerdo con la democracia, entonces no va a votar. Entonces puede haber objeción de conciencia para evitar la multa. Pero ¿quién presenta en el Perú eso? Nos saldría más costoso hacer ese proceso, pero está ahí la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia, la convicción se encuentra en la misma Constitución, en el artículo 2, que todos tienen derecho a sus convicciones, a su conciencia. Y es el motor de la transformación social, y eso nace y se fundamenta desde mi análisis, desde mi diagnóstico, a partir de la filosofía especialmente existencialista.
por otro lado, y aquí viene un poco el contexto actual, hay personas, como había manifestado, se dejan elegir, no eligen, sino son elegidos y son determinados por la realidad. Y puedo decir que en estos audios de la vergüenza, de los denominados audios de la vergüenza, muchas personas eran muy buenas, han estudiado en universidades nacionales, se forjaron desde muy pequeños, fueron grandes estudiosos y finalmente llegaron a parar en lo que ustedes saben. Nosotros no vivimos en la atmósfera, en el espacio, como plantas crecemos en un determinado terreno, ya sea estéril o que este sea abonado. Y esas personas, cuando se enteran que el sistema no funciona, o para llegar a ser jueces fiscales, no en todos los casos, pero en la mayoría sí, se tiene que tener más amistades que el conocimiento. Entonces es una gran frustración. O sea, yo tengo que tener dinero, amistades, encerrona, comilona, en fin de cosas para acceder a ser superior y mucho más si son los supremos. Entonces la realidad, la misma sociedad y el Estado ha fomentado ese tipo de cosas y muchos se dejaron llevar porque justamente así eran las reglas que se han institucionalizado en este país. Y este país tiene la delincuencia que se merece. No podemos dar la culpa solamente al infractor, porque el infractor, si bien es cierto, ha elegido, pero estuvo determinado. Él fue el elegido más bien, él no elegía, sino fue elegido por la misma sociedad que le obligaba a ser como tal. Esto puede servir para el desarrollo de Zaffaroni y otros autores de la coculpabilidad, que la sociedad tiene en gran parte culpa de lo que ha ocurrido. ¿En qué podría traer consigo esto? ¿Qué resultados dogmáticos? La coculpabilidad, en los últimos trabajos que estaba pensando y haciendo, escribiendo, lo ubicaba como una circunstancia atenuante privilegiada. Esto quiere decir que esas personas también han sido objeto de una sociedad que le ha dado la espalda. El Estado tiene la culpa porque los exámenes, los concursos no eran transparentes. De eso se sabía. No hay que escandalizarse demasiado. Y habría una rebaja de pena para esas personas, para los magistrados, para todas esas personas que ahora lo están mandando a la cárcel. Todos ellos son malos. Los buenos somos nosotros y hay que hacer una autoconciencia de lo que está ocurriendo realmente. Si a todos tenemos que enviar a las cárceles, no sé quién va a cerrar la puerta. Es una sociedad que ha estado institucionalizando poco a poco y se ha llegado al escándalo y el escándalo no puede ser perdonado. Desde la perspectiva del delincuente por conciencia, de la delincuencia por conciencia, que se basa en el ser proyectivo, en aquel que elige, se fundamenta muchos de los casos de personas determinadas por la realidad y que no eligen, sino son elegidos y son presas de la realidad, de lo que está ocurriendo, de la creación de la sociedad delincuente. Y para ellos tiene que haber indulgencia. El hecho, por ejemplo, de que Nostroza haya huido, me hacía recordar a la obra El Tritón de Platón, cuyo personaje central, como siempre, es Sócrates, que se deriva de la condena a Sócrates a beber la cicuta. En ese periplo donde Sócrates esperaba la pena de muerte, sus discípulos, amigos que lo querían, le plantearon, le dijeron: Sócrates, no queremos que te mueras,
tienes que huir, escaparte. Hay un lugar donde te van a dar posada, te van a querer, te van a admirar como lo eres, un gran hombre, un gran filósofo. Era Critón, le visitó muy temprano a sus celdas para plantearle eso. Y Sócrates dijo, bueno, tendríamos que convencerme, vamos a tener que discutir. Y empezó a discutir si le podía convencer su discípulo amigo para que hubiera. Y en la obra se puede ver, y dijo algo trascendental Sócrates: a pesar de que la condena es injusta, yo tengo que cumplirla porque el Estado griego de ese periodo, de esa época, le había dado educación, le había dado salud, le había dado libertad, le había dado las condiciones para desarrollarse, sobre todo porque podía salir a las calles y discutir en libertad de muchas cosas, de sus elucubraciones filosóficas. Si el Estado le ha dado todas esas cosas, él no podía ser desagradecido. Por tanto, aun cuando sea injusta la condena, él cumplía con la misma. La pregunta es ahora, si la huida de un magistrado puede ser tan condenado, el Perú le ha dado la opción de poder elegir realmente, le ha dado la posibilidad de llegar transparentemente al lugar que le corresponde, a poder querer alcanzar sus objetivos. Creo que el Perú y la mayor parte de gente no tiene posibilidades de educarse bien, de salud, de transporte. Los servicios básicos son pésimos. ¿Y cómo un Estado que no cumple con una prestación podría existir una contraprestación del ciudadano? Hay que tomar en cuenta eso y hay que valorar al determinar la pena. Y para eso hay que desarrollarlo dogmáticamente. Pero desde ya, las corrientes filosóficas, el pensamiento de sustancia y denso, de muchos hilos que pasan por el agujero de una aguja, pues nos pueden servir para poder entender con otra perspectiva los problemas que está afrontando nuestro país y de lo que es la otra cara, el delincuente por convicción, que me hace recordar a Rodion Raskolnikov, el héroe de Crimen y Castigo, que dijo, bueno, mata a la usurera Elena Ivanova y cuando lo descubren, en su declaración menciona que lo hice para poner un grano de arena para la justicia, y si volvieran a hacer la usurera, la volvería a matar. ¿Qué hacemos con ese tipo de delincuentes? Es la fisonomía, el retrato, este personaje, Rodion Raskolnikov, del delincuente por convicción del que estoy hablando. Contra ellos no hay criminología que lo pueda desalentar, solo entender. Muchas gracias.